Esperen, vamos a ver ahora un video de una influencer, podríamos decir, calculo, ¿no es cierto? Esta chica suele compartir videos, diferentes tipos de contenido en redes sociales, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram. Suele hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Siempre de una u otra manera, ella dice combatir la religiosidad. A ver, no necesariamente son sus palabras, pero cuando vos ves alguna de otra cosa que hace, vos te das cuenta de que como muchos otros jóvenes que probablemente hayan sido lastimados, ¿no?, en alguna iglesia o algo por el estilo, dicen combatir de alguna manera el dogmatismo, la religiosidad dentro de las iglesias, la institución, lo piramidal que suele ser, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabemos que ocurre con mucha gente. La cuestión es de que esta chica, me pasaron este video, esta chica habla acerca del divorcio. Y según lo que me contaron, ella no tiene problema con el tema de el volver a casarse, divorciarse y volver a casar. Vamos a ver qué es lo que enseña. A ver, vamos. Arrancamos desde acá porque, a ver, hay toda una introducción. Bueno, a ver, vamos a ver la introducción un poquito. Nada más, un poquito. Controversial dentro de la iglesia, que es el divorcio. En este tema va a haber siempre opiniones encontradas. Esta es mi opinión. A ver. Es cierto que es un tema controversial, pero que es un tema controversial, desde mi humilde punto de vista, es un tema controversial porque la gente no lee la Biblia. Por eso es un tema controversial. Es un tema controversial porque la gente quiere que la Biblia diga otra cosa. Por eso es un tema controversial. Si fuéramos honestos, no sería un tema controversial porque me parece que es muy claro lo que la enseñanza de las Escrituras dice, ¿no? Pero bueno, nada. Está basada en mi experiencia y en la Biblia. Voy a dejar todos los versículos bíblicos y debajo en la cajita de descripción pueden encontrar las palabras originales. Les voy a dejar la referencia para que puedan ir a investigarlas. Pero como yo siempre les digo... Esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Es un punto de vista personal esto, guarda, ¿eh? Por lo general las personas... Porque fíjense lo siguiente, el cristianismo tiene 2000 años de historia. Y durante los 2000 años de historia hay cosas que nunca se discutieron. Por dar un ejemplo, el tema de la homosexualidad nunca se discutió. Siempre fue pecado. Algunos profetas de estos últimos tiempos salieron a decir que durante 2000 años el cristianismo ha leído mal las escrituras y la escritura no acusa a la homosexualidad como pecado, ¿no? Entonces vos decís, wow, gracias Dios por estos grandes profetas iluminados que aún ni siquiera los apóstoles o los discípulos de los apóstoles fueron capaces de captar el mensaje de Jesucristo, ni lo que la escritura, ni lo que ellos mismos decían, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay como una tendencia estos últimos años en todas aquellas cosas que nunca fueron discutidas durante los 2000 años de cristianismo, por causa del avance de ciertas ideas propias de cierta cultura occidental, se están poniendo en tela de juicio. Entonces vos fíjate qué interesante, porque todas estas personas siempre apelan al original. No estoy en desacuerdo con apelar a los textos originales en absoluto. Me parece que es sano eso. Pero fíjense lo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando vos apelás a los textos originales, puede tanto ser beneficioso como también puede ser una espada de doble filo para aquellos que quieran de alguna manera corromper el significado de las palabras. Dado que, por dar un ejemplo, en el hebreo, la lengua hebrea, en aquel entonces era muy escasa en cuanto a las palabras. Entonces, una misma palabra podía significar un montón de cosas. Es por eso que, al menos desde mi humilde punto de vista, creo que tenés que apelar a lingüistas profesionales,
Personas que realmente la tengan clara para poder llegar a una conclusión objetiva acerca de estas palabras, qué es lo que necesariamente quieren decir, dado que estas personas no se dejan llevar como nosotros hoy por hoy podemos hacer cuando oímos una frase en inglés que vamos al diccionario y decimos, ¿qué quiso decir acá? Y bueno, hasta ni en ese sentido es tan fácil, pero necesariamente esa palabra tiene que estar metida dentro de un determinado contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Si hoy por hoy esa dificultad la tenemos al tratar de traducir a nuestra lengua una oración hecha por una persona que habla en otro idioma, imagínense en aquel entonces, en el mundo antiguo. Es mucho más difícil. ¿Se entiende? Entonces se suele caer en errores, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar. Desde mi humilde punto de vista, las personas parten de una presuposición y el deseo, además, de que la Biblia, de alguna manera, respalde las ideas que ellos previamente tienen. ¿Está bien? Entonces, yo que recuerde, corríjanme en los comentarios, por favor, yo los voy a estar leyendo, corríjanme, pero que recuerde, durante los 2000 años de iglesia, nunca se ha discutido el tema del divorcio y volver a casarse. Si se ha discutido a nivel, o sea, a macro, ¿no es cierto? Un nivel macro, no una discusión que pudo haber tenido cualquier hijo de vecino. Una discusión macro, ¿se entiende? Si se ha discutido, corríjanme en los comentarios. ¿Está bien? Vamos. Los invito a que no me crean, o sea, que no tomen por sentado que lo que yo estoy diciendo es una verdad absoluta, sino que los animo a que investiguen, que lo examinen y que, bueno, si consideran que no lo sé todo lo que yo comparto está, o sea, aparece. Que es que si creemos, ¿no?, que vamos renovando nuestra mente y creciendo nuestro espíritu. Esa de renovar nuestra mente muchas veces más chamullo quiere decir que ya no interpreto esto de esta forma, sino que ahora he progresado, ¿no? Es medio un chamullo eso. Eso quiere decir que... No digo de parte de ella, ojo, muchas veces se utiliza, no estoy haciendo referencia a ella. Vamos a cambiar de manera de pensar muchas veces a lo largo de nuestra vida y está bien. En nuestras iglesias muchas veces se suele juzgar a los divorciados, es como que están en una especie de limbo, hay como un vacío para ellos, ¿no? Es como que generalmente se suelen hacer grupos para solteros, grupos para casados, y los divorciados como que quedan ahí en el medio, porque para ser solteros como que les sobra y para casados les falta. Pobre los divorciados, ¿no? Bueno, para. Quiero hacer una aclaración. A ver, estamos hablando ya de los divorciados. No sé en qué contexto. Capaz que más adelante lo dice, lo aclara. No lo sé. ¿Está bien? Ahí Fatiel tiró un comentario que podría darse para otra discusión. Bueno, buen comentario. Bueno, la cuestión es de que no sabemos en qué contexto lo está diciendo los divorciados. O sea, personas que se han divorciado de alguna manera, porque después vamos a ver qué es el matrimonio, ¿no? De alguna manera no habiendo llegado a Cristo, o personas que estando en Cristo se divorciaron. Ese es un punto muy importante, para aclarar. Importantísimo. Entonces vale la pena reexaminar qué es lo que realmente dice la Biblia, sobre todo porque conozco iglesias locales en donde se los excluye de servir en el ministerio, en donde se los juzga como si estuviesen en una condición constante de pecado. Bueno, te vuelvo a repetir. Todo depende de que depende. De según cómo lo mires, todo depende, diría el artista. No. Todo depende de en qué circunstancias de la vida dos individuos se divorciaron. Si vos ya sos cristiano, listo, ahí está. Las consecuencias son unas. Si vos todavía no eras cristiano y te divorciaste y luego llegaste a Cristo, ahí las circunstancias son otras. Como si para ese pecado no existiese gracia, como si estuviesen marcados. El Piti Gramajo me está diciendo que tengo que leer la Biblia, Primera de Corintios, y yo al Piti le hago caso, porque hay personas que te tiran luz y el Piti es uno de ellos. Lástima que hincha de Boca el Piti, pero bueno. Primera de Corintios
¿Cuánto? 7 del 25 al 28. Mirá el Piti, anda todo un espadachín ahí con la Biblia. ¿Del cuál? Del 25 al 28. Dice así, a ver, voy a leer lo que el Piti Gramajo me está recomendando leer. Dice: en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Hasta ahí nada más. Ok, buen aporte del Piti. Vamos a continuar. Pecados para toda la vida. Pero la Biblia señala que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso vale la pena... A ver. Acá quiero hacer una aclaración. Porque... Acá yo quiero hacer una aclaración. Porque la gente muchas veces se recluye en el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Está bien, pero te lo voy a poner de esta manera. La Biblia también dice, por dar un ejemplo, el apóstol Pablo en varias oportunidades, enlista una serie de pecados en los que, si la persona permanece, queda excluida del perdón de Dios. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Dice: no entrarán al reino de los cielos ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni esto, ni lo otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque si nos quedamos solamente con la idea de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable, quiero decirte que si vos crees que caminar en Cristo es permanecer en alguno de estos pecados, igual total, Dios te va a perdonar porque el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, quiero decirte que no es así. Y nos lo advierte la Biblia. O sea, si vos de repente, por dar un ejemplo, sos un ladrón y vivís tu vida robando y crees en Jesucristo y capaz que los domingos vas a la iglesia, das el diezmo y todo lo que vos quieras, hermano, estás fundido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no dejaste de robar. No dejaste de robar. La clave acá está en el arrepentíos, que lo mencionabas en el video anterior. El arrepentíos. Un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad y a su vez el dolor que te produce saber que vos has hecho lo incorrecto delante de Dios. ¿Está bien? Ese cambio radical en dirección a Dios es el arrepentíos. Entonces, aquella persona que permanece en un determinado pecado, Dios no lo puede perdonar. No porque el pecado sea imperdonable. El pecado es perdonable, pero la persona no se arrepiente. Y esto es algo parecido a lo que podemos llegar a decir con respecto a los divorciados, que se vuelven a casar. No los divorciados solamente, sino el que se vuelve a casar. ¿Está bien? Ponernos a reexaminar qué es lo que realmente dice la Biblia respecto a los divorciados y para también poder ofrecerles esperanza a ellos. Porque si por equivocarse una vez van a estar continuamente marcados o continuamente... Equivocarse una vez. O sea, yo me equivoco si de repente en vez de mi teléfono agarro el de mi esposa. Eso es una equivocación. ¿Se entiende? ¿Vieron de que muchas veces el uso de las palabras es clave acá, ¿no? Porque, uy, te equivocaste. Es como que el te equivocaste es menos impactante que el pecado, ¿no? Che, bueno, cometí un error. Lo tenía que pintar de azul, lo pinté de amarillo. Che, cometí un error. Me acosté con una persona que no era mi pareja. Manzana, tu esposa te deja, o sea, te mete una piña que te deja el ojo negro directamente, ¿se entiende? Porque eso no es una, che, me equivoqué. No sabes, me equivoqué. Salí a comprar y le metí un tiro a un flaco. No es un me equivoqué. ¿Se entiende? Entonces guarda con el uso de las palabras. Porque tratamos de
disminuir la gravedad de lo ocurrido. Manchados, por así decirlo. Entonces no estamos ofreciendo ningún tipo de gracia, no estamos ofreciendo ningún tipo de perdón y no estamos ofreciendo ningún tipo de empoderamiento. Por eso en el día de hoy voy a estar analizando algunos versículos que suelen utilizarse para decir que Dios está en contra del divorcio o que el divorciado está en una condición constante de pecado. Y vamos a ver... Vuelvo a repetir, acá la clave no es el divorciado, porque después tendríamos que discutir qué es ser divorciado y si de alguna manera se puede uno divorciar. ¿Está bien? Pero más allá de eso, acá lo que está pues, lo que es discutible, o lo que en realidad es corregible, mejor dicho, es el tema de el divorciado que se ha vuelto a casar. Porque si nos quedamos solo con el divorciado, bueno, es el flaco que anda solo, que bueno, por diferentes circunstancias que podemos luego discutir, detallar cuáles pueden llegar a ser, se disolvió esa unión que había. ¿Está bien? Pero otra cosa es llamar divorciado al flaco o a la flaca que se volvieron a juntar, casar, a tener chingui con otra persona. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que realmente significan en su contexto original? El versículo número 1 que me gustaría que analicemos es el de Malaquías 2:6. Este suele ser el versículo más utilizado para decir que Dios está en contra del divorcio o que los divorciados están en pecado. Este versículo dice: yo aborrezco el divorcio, y es Dios mismo el que está hablando a través del profeta Malaquías. Si alguien con poco entendimiento bíblico y con poco conocimiento del contexto y de las palabras originales leyese este versículo, podría llegar a la conclusión de que realmente Dios odia a los divorciados, que está totalmente en contra del divorcio. Claro, porque la persona, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Fíjense qué interesante. Porque ella dice, si alguien con poco conocimiento bíblico, con poco conocimiento de las lenguas originales y del contexto, dice, ella arranca su argumento así, ¿no? Porque las personas que tradujeron en este caso, el hebreo al español y que tradujeron ese término en divorcio, son poco entendedores de las lenguas originales, del contexto cultural y del plano bíblico en sí, ¿no? Seguramente esas personas que se encargaron de traducir la Biblia son poco conocedoras. A ver, si alguien va, o sea, la persona que está detrás de la traducción de las escrituras no es un neófito, no es un hijo de vecino que dijo, che, hoy qué voy a hacer. Y si traduzco las escrituras, mirá qué piola, che, me voy a poner a traducirla. Pero nunca estudiaste hebreo, no importa, si total más o menos son todas las letras iguales, de tiro, más o menos. Es gente realmente que cumple con los requisitos que esta chica está mencionando. Son personas que entienden las lenguas originales, que conocen el contexto cultural que rodea a la circunstancia y que además tienen conocimiento bíblico. Entonces, por alguna extraña razón, esta persona que cumple los criterios y requisitos que nuestra amiga está diciendo que son necesarios para poder entender a qué se refería Dios cuando utilizó la palabra que utilizó en Malaquías, por algo la tradujo con divorcio. ¿Se entiende? Pero ahí llega un héroe sin capa como lo soy yo diciendo, no, está mal traducido esto acá. ¿Eh? No lo sé. Porque vuelvo a repetir, los encargados en la traducción de las Biblias cumplen perfectamente los requisitos que la chica acaba de decir para nosotros poder entender el sentido en el que Dios dijo las palabras que dijo. ¿Está bien? Guarda con eso porque si no, viste, o sea, estos argumentos muchas veces te envuelven y te hacen perder, te llevan a malinterpretar lo que es correcto, ¿no? O que los divorciados no califican, o que están marcados de por vida, porque suena como un versículo muy condenatorio, si se quiere. Pero con este versículo lo que ocurre es lo que ocurre con muchísimos otros, como el video de la semana pasada en donde analizábamos el tema del diezmo, que si no lo vieron les dejo el enlace ahí arriba para que lo miren.
Lo que sucede es que cuando nos acercamos a un versículo, muchas veces le insertamos un significado diferente que el que tuvo para la audiencia original. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia debemos tener en cuenta varias pautas. Y una de esas pautas es que un versículo no puede significar algo diferente que lo que significó para la audiencia original. Entendiendo... Sí, es cierto, pero una aclaración. Una aclaración. Evidentemente, por dar un ejemplo, ¿no? Evidentemente, la palabra homosexual no existía en aquel entonces. El término homosexual no existía en aquel entonces. Y mismo así nosotros creemos que porque hay ciertos principios transmitidos en la Escritura por medio de mandatos propios de Dios, nosotros creemos de que esos principios son aplicables al presente, a lo que llamamos homosexualidad. ¿Se entiende? Hay muchas cosas que si buscamos... hay muchas tanto prácticas, ideas y demás, que si nosotros las buscamos de forma literal en el texto bíblico, evidentemente no van a estar. Evidentemente no van a estar. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que captar la idea de aquel entonces y ver si aplica al presente. Esa es la tarea del exégeta. Entonces, muy probablemente de forma equivalente no va a estar el concepto. Pero lo importante es que esté la idea. Y si la idea está y es aplicable al presente, perdón, pero se terminó la discusión. Todo esto y comprendiendo el contexto, Dios acá de lo que está hablando es de una costumbre que tenían los judíos de esos tiempos, que era abandonar a sus esposas estando ellos casados. Esta era una práctica que era muy común en otros pueblos, o sea, no solo entre los judíos, sino entre los pueblos de esa época, y que básicamente consistía en un hombre que estando casado se iba con otra mujer. Por lo general, en el caso de los judíos, se iban con mujeres paganas y dejaban a su esposa judía sola. El problema con esto es que las mujeres en aquellos tiempos no teníamos ningún tipo de derecho humano, prácticamente éramos como una propiedad de nuestro esposo o como una esclava de nuestro esposo, o sea, las mujeres dependían 100% de sus maridos y por lo tanto cuando los dejaban, o sea, cuando sus maridos las dejaban estando casados, ellas popularmente se llamaba que eran repudiadas por su esposo. Entonces estas mujeres repudiadas, es decir, abandonadas por su esposo estando todavía casados, muchas veces hasta quedaban en la indigencia, o sea que dependían de la caridad ajena, porque dependían económicamente de sus esposos en esos tiempos. No podían volver a casarse porque estaban casadas ya, o sea, no podían volver a casarse porque ya había un documento legal que decía que estaban casadas, y muchas veces sus hijos también quedaban al desamparo. En este contexto... O sea, ella lo que está diciendo es, bueno, Dios no está en contra del divorcio, sino está en contra del abandono a la mujer por las condiciones en las que la mujer quedaba. O sea, si lo trasladamos eso al presente, Dios ya no tiene ningún problema con que abandones a tu esposa. Total, tu esposa en Occidente tiene todas las posibilidades de salir económicamente al frente sola. ¿Ven a dónde llevan estas ideas? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora tranquilos, tranquilos. Ahora abandónenlas total. El problema antes no era el abandono en sí. El problema antes eran las consecuencias del abandono, porque la mujer quedaba desamparada económicamente. Pero como ahora en Occidente la mujer puede conseguir laburo, puede... ¿Listo? Abandónenla. Sí, ahora tiene audio. Ahora no mejoró, ¿ven? Ahora sí tiene audio. Dios lo que está diciendo es que Él aborrece ese acto de repudio, no de divorcio. Ya voy a andar un poquito más en esta diferenciación entre repudio y divorcio. Pero para darle un sentido a este versículo, de lo que está hablando es de esta costumbre. O sea, los judíos en esos tiempos
lo que solían hacer era irse con mujeres paganas que, como eran de otras religiones o de otros pueblos, no necesitaban un documento o no les exigían un documento para ver si su nuevo esposo estaba casado o no. Estas iban, se casaban y la esposa quedaba casada sin ningún tipo de compensación económica, porque cuando se... Claro, ahora si la abandonás, tenés que poner platita todos los meses. Entonces está todo bien. Abandonar. divorciaban de manera legal, la ley exigía que los esposos le den una compensación económica a sus esposas. Entonces las mujeres repudiadas, es decir, abandonadas, debían sufrir la afrenta, o sea, la vergüenza pública, porque para esos tiempos era una práctica que prácticamente condenaba a la mujer y a sus hijos a la pobreza total. La Biblia sí habla de una carta de divorcio, o sea, la Biblia en la ley, ¿no? Estamos hablando del antiguo pacto. En este antiguo pacto sí la Biblia menciona el divorcio, pero ambas personas, es decir, el esposo y la esposa, debían ir ante una corte religiosa para justamente que el sacerdote otorgase un acta de divorcio que dejaba, digamos, suspendía la unión, y el esposo debía otorgarle una compensación económica a su esposa. Malaquías 2:6 no está hablando del divorcio legal, de cuando las personas iban ante la corte religiosa para pedir una separación del vínculo, sino de lo que Malaquías 2:6 está hablando. Para. Acá, ¿qué acaba de decir? Para. Habla de una carta de divorcio, o sea, la Biblia en la ley, ¿no? Estamos hablando del antiguo pacto. En este antiguo pacto sí la Biblia menciona el divorcio, pero ambas personas, es decir, el esposo y la esposa, debían ir ante una corte religiosa para justamente que el sacerdote otorgase un acta de divorcio que dejaba, digamos, suspendía la unión, y el esposo debía otorgarle una compensación económica a su esposa. Malaquías... Para. Deuteronomio 24. Porque me parece que ahí nos vendió un buzón. Me parece, pero bueno, yo no soy muy experto en Antiguo Testamento, entonces quiero leerlo, capaz que estoy equivocado, pero me parece ahí que con carpuza me vendieron un buzón. Son una banda de versículos. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma versión y también extiende un certificado de divorcio y la despide, qué mala suerte. O si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. No empieza la guerra, ninguna... Bueno, eso es básicamente lo que dice. Pero esto tampoco es un divorcio, amiga. O sea, ¿en qué sentido un divorcio? Porque el problema acá que ella está teniendo es que dice, bueno, a ver, Malaquías no es un divorcio tal y como vivimos en la actualidad. No es donde dos personas dicen en común acuerdo, la verdad que esto no va más, no te quiero más, vos no me querés más, que esto que el otro, me puse gorda, yo me puse pelado, bueno, listo, se terminó. Eso no es lo que dice Malaquías. Ok, entonces como supuestamente eso no es, sino que se refiere a otra cosa, que es el abandono, no aplica para este tiempo. Eso es básicamente el argumento de la chica. Ahora, nos direcciona a Deuteronomio capítulo 24. Pero en Deuteronomio capítulo 24 también hay una especie de abandono, un repudio. Pese a que el tipo no es que se fue a comprar cigarrillo y no volvió más, sino que se hizo cargo delante del sacerdote de sus obligaciones, no es que la mina se sentó con el flaco y dijeron, mirá, esto no va más, vos no más vas, yo tampoco más. No, en absoluto, para nada. Esas decisiones por lo general las tomaba solamente el hombre. Porque era muy poco probable, muy poco probable que una mujer repudiada pudiese armar otra familia, que un hombre quisiera una mujer repudiada, ¿no? Por lo general los hombres buscaban a mujeres que no se habían casado. Entonces, eso también es un repudio, es una especie de abandono, solamente que fue políticamente correcto. ¿Por qué? Porque puso la que tenía que poner, nada más.
Pero también es un abandono. No es que la mujer dijo, che, negro, vamos a sentarnos, mira, esto no va más. Y si vamos a la corte y le decimos, mire, muchacho, la verdad que lo intentamos, pero esto no resulta. No, eso es muy, muy moderno, ¿se entiende? Entonces, el texto de Deuteronomio capítulo 24 es básicamente lo mismo que en Malaquías. Solamente que en Deuteronomio se hace cargo con la tarasca. Pero es también un abandono, es un repudio. No hay mediación ahí por parte de la mujer que levante la mano y diga, no, pero yo no me quiero divorciar. No, en absoluto, no tenés voz ni voto. ¿Se entiende? No pasa acá por instancias intermedias en donde un juez trata de llamarlos a conciencia a que no rompan este vínculo matrimonial. No existía en aquel entonces eso. Entonces, como el caso de Deuteronomio capítulo 24 no es análogo a lo que vivimos en la actualidad, ¿aplica o no aplica para estos tiempos? Claro que aplica, claro que aplica, obvio que aplica, evidentemente aplica. Deuteronomio capítulo 24 también habla de divorcios. Lo que pasa es que más adelante vamos a poder entender cómo es que estos textos encajan al presente. ¿Está bien? Pero me parece que ahí me quisieron vender un buzón. ¿Viste cuando te lo dicen así al pasar? ¡Tum! Te tiran ahí el texto y como no hay ninguna referencia en pantalla ni nada por el estilo, vos te comiste el buzón. No, en absoluto. Tampoco aplica. 2.6 no está hablando del divorcio legal, de cuando las personas iban ante la corte religiosa para pedir una separación del... Ven que ella está diciendo de que las personas iban ante la corte religiosa para pedir una separación, como si fuese de mutuo acuerdo, ¿no? Eso es un anacronismo, eso no existía en aquel entonces. Eso es un anacronismo. El vínculo, sino de lo que Malaquías 2.6 está hablando es del repudio, es decir, de los hombres que dejaban a sus mujeres para irse con otras mujeres. ¡Patriarcado! Y se divorciaban, por así decirlo, de hecho, pero no había ningún documento legal que le otorgase algún tipo de amparo a sus esposas. Esto lo podemos ver bien y queda muy claro en la palabra que es traducida como divorcio en Malaquías 2.6. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se tradujeron en nuestras Biblias como divorcio. Estas son la palabra shalach, espero estar pronunciándola bien, la voy a dejar escrita acá, y también pueden encontrar, les dejo en la cajita de descripción, el enlace al diccionario Strong en donde pueden leer toda la definición de la palabra. Pero, retomando, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se tradujeron en nuestras Biblias modernas como divorcio. Shalach, y la otra es mucho más difícil, la voy a leer porque no sé si la puedo pronunciar. Y la segunda palabra es keritug. Sí, son impronunciables. Creo que se dice así, la voy a dejar escrita porque es muy difícil. Si bien estas dos palabras, que se las dejé escritas acá, se tradujeron ambas como divorcio, la realidad es que significan dos cosas totalmente diferentes. En Malaquías 2.6 lo que Dios está diciendo es: yo aborrezco el shalach. Está usando la primera de las palabras. Y esto parece un detalle al pasar, pero es muy importante porque tiene que ver con lo que nosotros comprendemos que Dios piensa en la actualidad sobre el divorcio. La primera de las palabras, shalach, en algunas versiones bíblicas es traducida como repudio. Sin embargo, en otras versiones se traduce como divorcio. Y esto es un detalle, pero que no es tan detalle, porque termina moldeando lo que creemos que Dios cree sobre el divorcio. Entonces, el tema acá es buen punto el que acaba de mencionar. El tema acá es si hay razones para creer que el repudio de aquel entonces puede llegar de alguna manera a ser o a estar conectado con la idea actual del divorcio. ¿Podemos de alguna manera conectar el concepto del repudio con el concepto actual del divorcio? Y desde mi punto de vista y el de muchos otros que son cracks, no yo soy un mero comunicador nada más, pero creo que sí, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque acá la cuestión está la ruptura del pacto matrimonial. Esa es la clave. La clave es la ruptura del pacto matrimonial. Entonces, ya sea por repudio, unilateralmente,
o ya sea por divorcio moderno, en donde ambas partes llegan a un determinado acuerdo, separarse, hay una ruptura o un intento, mejor dicho, de ruptura, de pacto que se ha hecho con Dios. Y ese es el problema. El problema no es si es unilateral o si es una decisión consensuada. No pasa por ahí el problema. El problema pasa porque el pacto, los individuos que lo tomaron lo intentan romper. Esa es la clave. Entonces, en contexto... Por eso es que es aplicable el término repudio con el término divorcio en la actualidad. Por eso es que es aplicable. Porque la idea de fondo es la misma. Lo que Dios está diciendo es: yo odio el repudio, o yo odio que abandonen a sus mujeres sin presentarles un documento legal que certifique que están divorciados. Hay algunas versiones de la Biblia, porque esto a veces me lo preguntan, ¿no? ¿Cuál? Fíjense en una cosa, lo que acaba de decir, porque esto contradice claramente a Jesús. Contexto, lo que Dios está diciendo es: yo odio el repudio, o yo odio que abandonen a sus mujeres sin presentarles un documento legal que certifique que están divorciados. Según ella, Dios dice lo siguiente, o Dios quiere lo siguiente, o la voluntad de Dios es: yo odio que repudien a sus mujeres o abandonen a sus mujeres sin darle un documento que certifique la separación de manera legal, etc. Eso es lo que odia a Dios. Pero luego Jesús, ¿qué es lo que dice? Moisés les permitió la carta de divorcio solamente por su mal corazón. Por ende, Dios estaba odiando. Dios termina abrazando una idea que luego va a considerar Jesús que es producto de un mal corazón. Claramente no, en absoluto. Por un lado dice Dios: yo odio que abandonen a sus mujeres sin darles carta de divorcio. Y por otro lado viene Jesús y dice: la carta de divorcio fue dada por su mal corazón. Por ende, el significado que le está atribuyendo a esta chica es incorrecto. Porque Dios lo que termina odiando es la separación, es la ruptura. Eso es lo que odia Dios. La ruptura o el intento de ruptura de ese pacto que se ha llevado entre dos individuos con la deidad. Hay algunas versiones de la Biblia, porque esto a veces me lo preguntan, ¿no? ¿Qué Biblia lees vos? Y yo siempre digo que depende. O sea, hay algunas cosas que me gusta más Reina Valera, otras que me gusta más NBI. Mi versión bíblica favorita es una que está disponible solo en inglés. Se llama The Passion Translation. Me gusta mucho porque respeta muy bien los tiempos verbales originales. Y porque no es una traducción de una traducción. O sea, esto puede ser tema para otro video, pero muchas versiones bíblicas La NBI tampoco es una traducción de la traducción. Son una traducción de Biblias en inglés. Por ejemplo, la NBI en español es una traducción de la NBI en inglés. Y no. Al traducir siempre se van perdiendo cosas. No. Entonces me gustan más las versiones bíblicas que van al original y intentan hacen lo mejor que pueden en sacar el significado original. Y eso es lo que hace The Passion Translation. Me gusta mucho esa Biblia, pero utilizo Reina Valera, utilizo NBI, no tengo problema con ninguna. Bueno, vamos para adelante. Reina Valera las traduce a ambas como divorcio. Malaquías 2.6 lo que está diciendo no es que Dios odia a las personas que van ante una corte para obtener un divorcio, sino que lo que Dios aborrece es que, en el contexto bíblico, que los hombres abandonen a sus mujeres y la dejen desamparada. Entonces de eso es lo que está hablando. Dios aborrecía la práctica. Puede ser, eso que acaba de decir puede ser. Puede ser que sea así. Y no está mal, ni tampoco resta de alguna manera a nuestra idea con respecto al divorcio, en absoluto, para nada. Dios puede, en un determinado contexto, estar siendo puntual con respecto a una determinada práctica que pudo haberse
hecho costumbre en los israelitas, que era abandonarlas, abandonar a las mujeres sin hacerse cargo de absolutamente nada, ¿no? Sin pasar por ese proceso legal. Claramente puede ser, pero eso no quiere decir que este texto, de alguna manera, no respalde la idea que el cristianismo ha tenido durante 2000 años acerca del divorcio y que este texto pueda ser utilizado también para hablar del divorcio. De ninguna manera eso. Del repudio o del shalach, porque primero que no nacía de su corazón, o sea, Dios otorga acta de divorcio por la dureza de los corazones, es lo que dice la Biblia, pero conociendo la naturaleza del hombre, él igualmente otorga este derecho o este permiso a divorciarse. No es un derecho, es un permiso. Pero obviamente no sale del corazón de Dios, es como cuando pecamos, sí, Dios quiere que pequemos y no, pero también Dios nos ofrece la gracia, porque sabe que nos vamos a equivocar. Entonces, algo similar ocurre con el divorcio. Ok, para. Pecamos, sí, Dios quiere que pequemos, o sea, Dios otorga acta de divorcio por la dureza de los corazones, es lo que dice la Biblia, pero conociendo la naturaleza del hombre, él igualmente otorga este derecho o este permiso a divorciarse, pero obviamente no sale del corazón de Dios, es como... Fíjense lo que acaba de decir, porque esto me parece que de alguna manera te hace pegar un tiro en el pie. Dios, conociendo la dureza del corazón, permite que las personas otorguen esta carta de divorcio. Porque Dios es un Dios misericordioso y demás. Pero luego con la venida de Jesús ya no es más permitido eso. Les podemos explicar el porqué. Pero ya no es más permitido eso. Guarda. Cuando pecamos, lo quisiesen. El segundo versículo que suele utilizarse para decir que Dios está en contra del divorcio es Mateo 5, del 31 al 32. Vamos, Dice, Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el Nuevo Testamento, como decíamos, existen dos palabras diferentes que se traducen como divorcio. La primera es apoluo, que está en griego y significa lo mismo que significaba la otra palabra que significaba repudio. Bueno, lo mismo. Significa alejar, poner aparte, separar, repudiar. Les dejo abajo en la cajita de descripción la referencia al diccionario Strong para que puedan ir a leerlo si es que lo desean. Esa palabra significa repudiar, es decir, abandonar a una mujer sin tener el acta de divorcio. La otra palabra que aparece es apostación, y esta palabra sí literalmente significa divorcio, es decir, ir ante una corte religiosa que otorgue un acta de divorcio. Hay que tener entonces muy en cuenta que una cosa era el repudio y otra cosa es el divorcio. Muchas personas sin conocimiento bíblico utilizan estas palabras intercambiablemente, o sea, piensan que significan lo mismo y como ya vimos son dos cosas totalmente diferentes. En este versículo, entendiendo esta diferencia y entendiendo que se están usando dos palabras diferentes, lo que haciendo un parafraseo, ¿no? Lo que este versículo quiere decir es que si alguien quiere separarse de su esposa, debía hacerlo ante la ley. Entendiendo esto y la costumbre que tenían los judíos de separarse de manera ilegal, es decir, a dejar a sus esposas y dejarlas totalmente desamparadas, lo que este versículo está diciendo es que si alguien deseaba separarse de su esposa, debía hacerlo de manera legal, es decir, debían ir a pedir un acta de divorcio. ¿Para qué? Para que se le pueda garantizar a la mujer que quede en igualdad de condiciones que el hombre, para que ésta pudiese casarse. Recuerden que en tiempos bíblicos la mujer que no estaba casada y que no podía tener hijos era como la peor afrenta. Hoy son otros tiempos, ¿no? Yo estoy hablando de estos tiempos bíblicos. Entonces, lo que está diciendo es, si vos te querés separar de tu esposa,
vayan a buscar un acta de divorcio para que ésta pueda volver a casarse. Es decir, lo que estaba haciendo es otorgarle derechos a la mujer, porque Todo, todo parecido con un mensaje feminista, ¿no? Toda similitud con el feminismo actual es pura coincidencia. la más perjudicada era la esposa, porque no se podía casar y encima quedaba desamparada. Muchas de ellas quedaban viviendo en la calle con sus hijos. Era una situación totalmente terrible que nosotros no podemos llegar a comprender en estos tiempos modernos. También lo que dice es que si alguien se casaba o tomaba por mujer a una esposa repudiada, también estaba en pecado. ¿Por qué? Porque esta mujer todavía estaba legalmente casada. Entonces, claro, iba a tener relaciones sexuales con una persona que legalmente, digamos, estaba casada. Entonces Jesús lo que está haciendo es decir, miren, si van a hacerlo, háganlo ante la ley y háganlo bien. Esta clarificación que hace Jesús es justamente para ayudar a las mujeres de aquellos tiempos, porque en esos tiempos las mujeres era como que éramos cosas, o sea, no podíamos trabajar, solamente podíamos quedarnos en la casa. Entonces, para una mujer ser repudiada, es decir, ser abandonada, significaba perder todo. Este pasaje no está diciendo que si alguien se casa con una mujer divorciada legalmente, está cometiendo adulterio. En muchos casos yo he conocido gente que dice que separarse no está mal, pero que se tienen que quedar ambos sin casar, porque si se casan con una mujer o un hombre divorciado, entonces están cometiendo adulterio. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Eso está hablando de cuando las personas se divorcian de hecho, o sea, simplemente se dejan, pero no hay un proceso legal que finalice el matrimonio. Hago una pequeña pausa para recordar que... Ok. Vamos a hacer todos juntos una pequeña pausa porque quiero buscar un texto bíblico, si ustedes me permiten. Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, había una discusión, en aquel entonces, ya está la comida, me dice mi esposa. Si yo no voy rápido, quedo repudiado, ¿se entiende? Así que me voy a tomar los últimos minutos. Entre dos escuelas rabínicas, donde discutían cuál podía llegar a ser la causa para repudiar a su esposa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Y los dos serán una sola carne? Evidentemente esto es una referencia a la institución del matrimonio. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Esta pregunta se da porque aquellos que estaban preguntando entendían que Jesús estaba rechazando dicha idea. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Adultera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea que le da carta de divorcio de forma legal, tal y como la chica lo está reclamando, ¿no? Ella está diciendo de que, bueno, una cosa es aquel que le otorga carta de divorcio a la esposa para que la esposa pueda rehacer su vida, y otra cosa es el que la abandona así como quien se va a comprar cigarrillo y se olvida de su familia, porque la esposa al no tener un documento legal no puede rehacer su vida y queda en el desamparo. Pero acá Jesús, en el Evangelio de Mateo también dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, está hablando del que repudia, adultera. El que está repudiando y se casa con otra, adultera. No la repudiada, sino el que repudia. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Tenés la manzana rodeada, amigo? Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Algo que dirían cualquiera en estos tiempos, ¿no? Che, si me la vas a hacer tan difícil y si yo con la que me caso me tengo que quedar para siempre, y no vale la pena casarse. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar mal. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, porque es una gracia. Y ahí habla de los eunucos, ¿no? El hecho de que hay personas que pueden no casarse. ¿Está bien? Pablo hace también unas referencias con respecto a este tipo de tentaciones sexuales. Bueno, me parece que es evidente, ¿no? Me voy a tomar los últimos minutos para continuar porque mi esposa me está reclamando, y si no voy a ser repudiado yo, me está reclamando de que la comida ya está. Así que me tomo los últimos minutos para cerrar el concepto, la idea. Vamos. Original, en el contexto original. Ahí está, Mateo capítulo 19, lo que nosotros estamos leyendo. ¿Está bien? A ver, ¿cómo lo entiende ella? Entonces tenemos que leer este versículo de Mateo 19 en todo el contexto de Mateo 19. Entonces, ¿qué dice Mateo 19? Si leemos el versículo 3, que lo voy a leer, vemos que los fariseos le preguntan a Jesús, le dicen, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Básicamente le estaban, como decimos en Argentina, ¿no? Le querían hacer pisar el palito, o sea, querían ver en dónde Jesús se equivocaba. Entonces le preguntaron eso, ¿está permitido dejar a la mujer por cualquier motivo que queramos? Yo me parece que es correcto esto que está diciendo la chica, que hay que entender el contexto. ¿El contexto cuál es? Esto evidentemente, según muchos rabinos, dicen que esto evidentemente fue una pregunta acertada para aquel entonces, dado que habían dos escuelas, no me acuerdo, era la de Shammai. Si alguien se acuerda en los comentarios, déjenmelo saber. Habían dos escuelas rabínicas muy fuertes. Una era la de Shammai y la otra, el otro, Jalel, ¿no? Jalel era, ¿no? Jalel y Shammai es, o Gilel, no recuerdo el nombre. La cuestión es que estas dos escuelas discutían entre sí, ¿no? Sobre diferentes cosas, ¿no? Y una de estas discusiones que tenían eran las razones por las cuales el hombre estaba justificado en repudiar a la mujer. Y habían hombres que hasta repudiaban a sus esposas por el simple hecho de que la comida se le habían hecho quemada, se le había quemado la comida. Entonces, eso era motivo para repudiar a la esposa. Gilel y Shammai eran. Perdón, lo que pasa es que esto es una reacción. Kalel es Superman. Esto es una reacción, chicos. Me tienen que entender por eso. Gilel y Shammai eran las dos escuelas. Entonces, se llegó a discutir, bueno, cuáles son las razones por las que el hombre está justificado en darle carta de divorcio a su esposa. Porque había hombres que hasta porque la comida estaba quemada, le digo, no, amiga, tomátela, y le pegaban el biondi. Entonces, ese es el contexto por el cual se le hace esta pregunta a Jesús. ¿Está bien? Entonces, cuando hace el énfasis por cualquier causa, ellos están haciendo una referencia a esta discusión entre ambas escuelas rabínicas, la de Gilel y la de Shammai. Y Jesús les responde, ¿no? Y dice que el matrimonio es una relación permanente mientras no exista el acta de divorcio. Y este versículo de Mateo... Para. ¿Cómo eso? ¿El matrimonio? ¿Qué dijo? Les responde, ¿no? Y dice que el matrimonio es una relación permanente mientras no exista el acta de divorcio. Mientras no exista el acta de divorcio. Y este versículo de Mateo 19:6 es la conclusión de esto. Y dice, ¿no? Por lo tanto, lo que unió Dios no lo separe el hombre. O sea, está hablando de que el matrimonio es permanente mientras no exista el acta de divorcio. Sigue después, los fariseos le vuelven...
¿Viste cuando haces malabares para tratar de ajustar tu idea a lo que dice el texto? Me parece, a mí, ojo, capaz que yo soy mal pensado. Este es el momento irónico, ¿se entiende? Porque si no la gente después me malinterprete. Capaz que yo porque soy mal pensado, pero a mí me parece que hizo malabares ahí. No sé, vamos a seguir viendo a ver cómo concluye su idea. A preguntar y le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio, la palabra apostación, están usando ahí, y repudiarla? Ahora la palabra, ¿cómo era? Apolúo, están usando ahí. Están usando las dos palabras. Entonces vuelvo a leer. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contesta, por la dureza de vuestros corazones. Los hombres de duro corazón eran esos hombres que justamente abandonaban a sus esposas sin que haya un acta de divorcio en el medio. Y lo que está diciendo es, ustedes tienen esta dureza en el corazón que quieren irse con otras mujeres paganas. Entonces yo otorgué el acta de divorcio para que le den igualdad de derechos a la mujer, que si quiere casarse nuevamente pueda volver a hacerlo. Esa te la sacaste de la manga. Pará. Porque este es el premio del 2022 a la interpretación injustificada. Pará. Vamos a volver a escuchar este último punto de intentando interpretar las palabras de Jesús. Fuera de broma, pido disculpas. Apolúo. Presten atención. Están usando las dos palabras. Entonces vuelvo un solo de guitarra, qué zarpado. a leer. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contesta, por la dureza de vuestros corazones. Claro. Los hombres de duro corazón eran esos hombres que justamente abandonaban a sus esposas sin que haya un acta de divorcio en el medio. Y lo que está diciendo es, ustedes tienen esta dureza en el corazón que quieren irse con otras mujeres paganas. Entonces yo otorgué el acta de divorcio para que le den igualdad de derechos a la mujer, que si quiere casarse nuevamente pueda volver a hacerlo. Porque los hombres judíos sí podían volver a casarse con mujeres paganas, pero una mujer judía no podía volver a casarse porque casarse con una mujer repudiada era la peor afrenta que alguien pudiese tener. Entonces, la dureza del corazón no es por eso. No es por eso la dureza del corazón. La dureza del corazón es porque las personas no eran capaces de poder amarse sosteniendo el amor en el tiempo. Porque dentro del contexto está, en el principio no fue así. Sino que los dos son una sola carne. Entonces la dureza del corazón es... ¿Cuál es la referencia de Jesús, que hace Jesús apelando a la dureza del corazón? Es que no son capaces de poder sostener el matrimonio en el tiempo amándose. Entonces, como no son capaces de mantenerse en la palabra que han dado y ser una sola carne, yo les he dado carta de divorcio, la posibilidad de la carta de divorcio. Porque dentro del contexto lo dice. La dureza del corazón se manifiesta en la poca o nula intención que hay en permanecer en pacto matrimonial. Esa es la dureza del corazón. Esta explicación se la saca de la galera la chica. Entonces, lo que está diciendo Jesús acá es que el plan original de Dios, obviamente que no es el divorcio. Yo creo que el plan original de Dios, por supuesto que es la familia. Pero también existen personas, tanto hombres como mujeres, que tienen esta dureza en el corazón, que prefieren irse por ahí. Entonces lo que está diciendo es, por el caso de tu dureza, yo extiendo esta acta de divorcio para que puedan ambos rehacer su vida. O sea, para... ¿A dónde dice eso? No sé dónde se lo sacó. Que, y en este caso del contexto original, recordemos cómo era la situación de las mujeres, es decir, para poder restaurarla y para que pueda tener iguales derechos que las demás mujeres que no estaban casadas. Entonces, en resumen, la Biblia habla de dos conceptos que muchas veces no se comprenden y que se los usa intercambiablemente. Para. Yo les voy a mostrar algo. No, para. Porque no quiero que ningún despistado se quede así.
Fíjense. Leemos de vuelta Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 12. ¿Está bien? Eso es lo que ella está leyendo. Entonces, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Está dentro del contexto, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es esta dureza del corazón de la que está hablando Jesús? ¿Es que los hombres se quieren ir de pachanga y Dios de alguna manera quiere otorgarle los mismos derechos a las mujeres? No, no es eso. La dureza del corazón es que no son capaces dos individuos que han entrado en pacto matrimonial de permanecer en él hasta que la muerte los separe. Esa es la dureza del corazón. No son capaces de amarse el uno al otro hasta que la muerte los separe. Porque el matrimonio es la unión de dos carnes haciéndose una sola. Entonces, como son ahora una sola carne, es hasta que la muerte los separe. ¿Se entiende? Pero por la dureza de vuestro corazón no son capaces de sostener el pacto de forma perpetua en el tiempo hasta que intervenga la muerte. Por eso es que Dios le ha permitido la carta de divorcio. No para irse de pachanga. ¿Se entiende? Porque si no, eso queda ahí divagando y se cree que lo que acaba de decir esta chica es un buen argumento y en absoluto, para nada. Se lo sacó de la galera. Más adelante les voy a mostrar algo que puede ser muy interesante. Tenemos mayor acceso a un montón de cosas, pero quizás en el plano afectivo, quizás abandona a sus hijos. O sea, de lo que está hablando es de eso, de una persona que abandona sin que haya en el medio un certificado de divorcio. Dios sí aborrece el repudio, pero no aborrece el divorcio. Son dos cosas diferentes. Antes de finalizar, me gustaría analizar algunos mitos respecto al divorcio y a los divorciados. El mito número 1... Pará. Acá... Pará, ¿y la otra parte? ¿Por qué no me la explicó la otra parte? Acá no me explicó esta parte. Ok, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Y la otra parte? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Y qué hacemos con esa parte? No entiendo qué hacemos con esa parte. Porque acá el contexto es, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Se entiende? Acá se está hablando de un repudio. Y acá Jesús dice, sigue, en ese contexto, en el contexto en el que se da carta de divorcio y la mujer es repudiada. Y Jesús dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta mujer repudiada, esta circunstancia de repudio, es por medio de una carta de divorcio. ¿Y qué pasa con esta parte? Esta parte, la Biblia de ella se la llevó, esa versión que utiliza, no sé, se le olvidó al traductor incluirla. Yo no entiendo. Después somos nosotros los que malinterpretamos las escrituras, ¿no? Vamos, quedan los últimos 5 minutos. Vamos. Es que el divorciado está en una situación de pecado permanente. Como ya vimos, el divorcio no es un pecado en sí, pero sí puede ser pecado, esto sí lo quiero aclarar, las circunstancias que te llevaron a ese divorcio. Es decir, faltarse al respeto sí es pecado, no sé, engañar, obviamente, abusar, psicológicamente, verbalmente, todo eso sí. ¿Dónde está el abuso psicológico registrado en la Biblia?
Porque si vamos a ser tan cuidadosos, meticulosos con la terminología bíblica, tal y como ella lo está haciendo, al hacer una referencia al término repudio, ¿a dónde está que el abuso psicológico es pecado? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Al menos en dónde está la referencia que podemos llegar a tomar diciendo, Dios considera que el abuso psicológico es pecado. ¿Dónde está? Si alguno tiene algún texto, pásemelo, por favor, y me retracto en este mismo instante. Es pecado, o sea, puede ser pecado las circunstancias que te llevaron a ese divorcio, pero el divorcio en sí no es pecado, son dos situaciones diferentes. Y con esto a mí me pasa que yo pienso, ¿no?, en mi sobrino. Yo no tengo hijos por el momento, pero pienso, no sé, en mi sobrino, que si el día de mañana, Dios no quiera, ¿no?, pero viene y me dice que, no sé, que tomó una mala decisión X, yo no lo voy a querer... ¿Cuál es la mala decisión? ¿La mala decisión es haberse casado o haberse divorciado? ¿Cuál es la mala decisión? Condenar durante toda la vida, ¿no? Y eso que yo no soy ni siquiera su madre, pero digo, ¿cuánto Dios, que es un buen padre, no nos va a ofrecer esa gracia? Entonces, ¿por qué nosotros somos tan rápidos en juzgar a alguien divorciado y en no otorgarle esa gracia si Dios mismo se las ofrece? Entonces somos muy rápidos en decir, no, los divorciados no pueden estar en el ministerio, no, los divorciados no pueden, no sé, servir en el liderazgo. Pero acabamos de ver que el mismo Jesús dice que el que se casa, el que repudia, a no ser por causa de fornicación, y se vuelve a casar, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. O sea, permanece en un estado de pecaminosidad. Vuelvo a repetir, porque acá ella hace mucho hincapié al divorcio, pero me parece que el corazón de la cuestión no está en el divorciado, está en el divorciado que quiere volver a casarse y se casa nuevamente. Ahí es en donde está la cuestión, ¿se entiende? Entonces, no soy yo, no es la chica, no es el viejito de Chomba Rosa el que lo dice, es el mismo Jesús el que dice, el que repudia, adultera, se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Entonces, si están en adulterio, evidentemente no van a poder servir en la iglesia. Evidentemente están en una condición pecaminosa. O estoy equivocado, o soy demasiado macho opresor, o soy demasiado antiguo, dogmático. No sé. Me parece que es evidente, Y vuelvo a repetir, acá el caso no es los divorciados, acá el caso es los que se vuelven a casar. Amigo, amiga, si te casaste por iglesia, porque el acto civil, tengo que ser sincero, es la nada. El acto civil es la nada. ¿Tenemos que casarnos civilmente? Claro que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo que las leyes dictaminan siempre y cuando no vayan en contra de nuestra fe. Entonces, como esto no va en contra de nuestra fe, ¿nos tenemos que casar civilmente? Sí, claro, nos tenemos que casar civilmente. ¿Representa algo para Dios? No nos representa absolutamente nada. Nada de nada. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, lo tenemos que hacer porque Dios nos manda a obedecer las leyes a nuestros gobernantes. ¿Está bien? Pero acá la clave está el casamiento por iglesia. El que se casa por iglesia está bien con Dios. La pareja que se casa por iglesia está bien con Dios. Aquella pareja que puede tener hijos y demás, pero no que no está en matrimonio, casado por iglesia, está en pecado. Está en pecado. Ahora, una vez que te casaste por iglesia, son una sola carne. El mismo Señor lo dice. Si se separa esa pareja, hay que ver las razones por las que se separan, obviamente. Pero está justificada. Algunas razones pueden justificar la separación. Claro que lo pueden justificar. Claro que sí. Ahora, eso no te justifica a volver a casarte. No. Por eso es que hay que tomar la decisión pensándolo 57.000 veces. Porque no te justifica volver a casarte. Y si te volviste a casarte estando en Cristo, perdón. Pero según la Biblia eso es estar en pecado. Eso según la Biblia es estar en pecado. Yo sé que esto puede llegar a ser dificultoso para alguien. Yo sé de que se puede llegar a presentar como un problema grave para ciertas personas que se han vuelto a casar estando en Cristo y demás. Lo sé, lo entiendo y no creo que sea un tema fácil
de llevar y pido a Dios que le dé sabiduría a los pastores que tienen dentro de su iglesia casos en donde una pareja de divorciados se ha vuelto a casar y ha formado una familia. Le pido a Dios que le dé sabiduría a ese pastor. Pero lo que dice la Escritura, y el mismo Jesús dice de que eso es pecado. Punto. Se terminó. Se terminó. Una vez hablando con un católico, me decía lo siguiente, y me parece que es fantástico esto. Decía de que muchas veces la Iglesia Católica lo que hace en este tipo de circunstancias es llamar a la pareja a que no tengan relaciones entre ellos. Si ya tuvieron hijos, que ellos mantengan el vínculo viviendo dentro de un mismo hogar y que de alguna manera como padres estén presentes, obviamente, por el amor y cuidado de sus hijos. Pero que no mantengan relaciones entre ellos, porque eso sería estar en pecado. Y hay veces de que en este mundo en el que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, o sea, este tipo de ideas no cae bien ni siquiera a la iglesia. ¿Por qué? Porque está deidificado el sexo. Entonces nadie puede vivir sin sexo, ¿no? Nadie puede vivir sin sexo. No, porque el sexo es una necesidad. Y más si amás a la otra persona, es una necesidad. Necesito tener sexo. Entonces, como se ha puesto al estatus de deidad al sexo, esta idea es una locura. ¿Cómo vas a decir? Hasta dentro de las iglesias, personas creyentes. ¿Cómo me vas a pedir que no tenga sexo? No es nada del otro mundo, muchachos, ¿eh? Yo no digo de que no te cueste y demás. Pero perdón, si de verdad amás a Dios y querés hacer su voluntad, y Dios nunca dijo que el camino debe ser fácil. Más cuando nosotros venimos con metidas de pata hasta la médula, ¿se entiende? Las consecuencias se tienen que pagar, muchachos. Y sí, nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias. No queda otra, nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias. Miren la piedad, el amor de Dios que puede llegar a tener una solución por este camino. O dice, che, loco, a ver, no, está bien, tienen hijos de por medio, vivan en la misma casa. Eso dice la Iglesia Católica. Vivan en la misma casa. Conserven la familia. Por el amor a sus hijos continúan hacia adelante, dándole lo que un padre y una madre le tienen que dar, que es amor y demás. Eso es un acto de misericordia, de amor, de compasión. Ah, no, pero te quitan el sexo. Ah, no, listo, esto es del diablo porque no puedo tener sexo. No, amigo, está todo bien, pero no. No se puede, el mismo Señor lo establece. No se puede, y no se puede. No, los divorciados no pueden, pero si Dios mismo les está extendiendo esa gracia, ¿por qué nosotros tenemos esa dureza en el corazón? ¿Qué gracia? Y los separamos, o sea, como que los repudiamos nosotros mismos, volviendo a las palabras, ¿no? Como que los alejamos, decimos, no, vos sos divorciado, no, vos ya no. El divorcio es un proceso dolorosísimo, entonces imagínense si además, encima de que una persona se divorcie, encima su iglesia local lo hace sentir repudiado también, es decir, Este concepto es bien de progre, la revictimización, ¿no? Vieron de que las mujeres, por dar un ejemplo, aquellas mujeres que denuncian un abuso, supuestamente no se le puede preguntar mucho acerca de eso, ni siquiera para la investigación de la causa, porque estás revictimizando a la víctima, ¿no? Una locura. es decir, alejado del resto porque no puedes servir porque estás divorciado. El único pecado imperdonable, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, porque si vos permanecés en adulterio, si vos mantenés una vida en adulterio, Dios no te va a perdonar ese adulterio. Porque tiene que haber un corazón arrepentido. Y un corazón arrepentido es el que pega un volantazo de 180 grados y no sigue por la misma dirección. Entonces, si vos permanecés en adulterio, evidentemente no recibís perdón de Dios. Estar divorciado no significa estar en una condición constante de pecado. No, divorciado no, pero guarda, de vuelta. Esta chica está
Como que utilizando ahí la palabra divorciado, si sos divorciado solamente, bueno, hay que ver las razones, ¿no? Porque si estás divorciado porque le metiste los guampas a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Y te metieron un boleo, ahí la cosa me parece que cambia, ¿no? Hay que medir, todo es analizable en ese caso, ¿no? Pero si te volviste a casar estando divorciado, ahí ya no, amigo. Se terminó ahí, ¿eh? Por lo tanto, un divorciado puede servir a Dios tanto como un soltero o un casado. O sea, el lugar de un divorciado dentro de la iglesia es donde sea que Dios lo llame. El mito número Dios te llama a arrepentirte. 2 es que Dios siempre va a querer que el matrimonio se mantenga unido. Ante todas las cosas, Dios es un buen padre. A ver. Y si vos tenés... Para. Porque en esto quiero tener mucho cuidado. Mito número 2 dice, esto es un mito según ella, ¿no? El mito número 2 es que Dios siempre va a querer que el matrimonio se mantenga unido. Ok. Vamos a ver las condiciones que nos presenta. Ante todas las cosas, Dios es un buen padre. Y si vos tenés hijos, o si tenés sobrinos, en caso de que no tengas hijos, preguntate, decís, a mí me gustaría que mis hijos, que mi hija, que mi hijo esté atrapado en una situación abusiva con alguien que le pega, que la maltrata, que le falta el respeto. Ahora, perdón, ¿no? Primero, si nosotros para conocer la voluntad de Dios nos utilizamos nosotros mismos como punto de referencia, estamos en el horno. Porque dice la escritura esto, tus deseos no son mis deseos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Por ende, si yo me utilizo a mí mismo como autorreferencia para hablar acerca de la voluntad de Dios, estoy en el horno. Porque voy a hacer a Dios un ser malo, porque yo soy malo. Tengo maldad en mi corazón. Guarda con eso. Que le hace burlas, que lo engaña. O sea, si a nosotros mismos no nos gustaría que nuestros hijos, sobrinos o seres queridos pasen por eso, ¿cuánto más Dios, que es un buen padre? Cada situación es un caso único. Eso es cierto. Pero yo personalmente pienso que muchas veces Dios da luz verde para el divorcio. Porque... Para la separación. Guarda con eso del divorcio, separación. Guarda, porque divorcio muchas veces queremos decir la disolución del pacto matrimonial. Y eso no es así. Otra cosa es la separación. ¿Está bien? Y la separación, claro que en ciertas circunstancias evidentemente es necesario. Vos no podés permitir de que una persona conviva con un abusador, con una persona violenta. No lo podés permitir a eso. No podés permitir. Entonces, evidentemente hay circunstancias en donde es permitido que una de las personas se separe. Pero guarda con el concepto de divorcio, porque eso muchas veces implica que yo crea de antemano en la posible disolución del pacto matrimonial. Guarda, Dios no quiere que sus hijos sufran, Dios no quiere que sus hijos estén atrapados en situaciones abusivas, Dios no quiere que a sus hijos se les sea faltado el respeto. Entonces, no siempre es verdad que Dios quiera que el matrimonio se mantenga unido. Muchas mujeres, sobre todo, se mantienen en matrimonios abusivos porque dicen, ay, no quiero que a mis hijos les falte el padre. Claro, este es un buen punto, y con esto ya cierro porque ya está. Lo hace un poco lento al tema. Yo me quedo con el comentario del Piti, acá al final, dice el Piti. Se puede separar lo que no significa fornicar o adulterar. Claro, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos de que, no sé, de que en tu matrimonio las cosas van mal, que vos te descubrís cualquiera de las dos partes, que la otra parte es violenta, ¿no? Violenta y que pone en riesgo, ¿no? Tu integridad, la integridad de tus hijos y demás, ¿no? Bien, es correcto separarse, más vale, obvio. Vos tenés que separarte en esa circunstancia porque tenés que tratar de cuidar a posibles víctimas. Evidentemente, ahí tiene que haber una separación. Ahora, ojo, eso no amerita o no te permite, no te justifica en rehacer tu familia, en conocer a otra persona, bajarte Tinder y andar viendo, che, a ver, ¿a quién? No. Una cosa no implica la otra. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente sí, hay circunstancias en donde la separación amerita y es necesaria porque si no puede pasar a mayores y evidentemente hay que siempre cuidar a las posibles víctimas. ¿Está bien?
Ahora, otra cosa es que porque mi esposo me psicologiaba, ¿no es cierto? Y me hacía la cabeza, o mi esposa me hacía la cabeza y producía daño psicológico y demás, me bajé Tinder y listo, vamos, de pachanga, vamos a conocer a alguien y Dios me permite rearmar mi vida. No, una cosa no implica la otra. Porque la unión matrimonial continúa estando. Y perdónenme, yo sé que esto que voy a decir ahora va a detonar a los medios progre, ¿no? Pero el noviazgo es justamente para eso, para conocer a la otra persona. No me chamulles con que, ay, después del casamiento se destapó la olla y descubrimos el cuco que era. Perdónenme, pero aquel que hace un buen laburo durante el tiempo de noviazgo no se lleva una sorpresa en el matrimonio, ¿no? Perdónenme. Discúlpenme, capaz que, no sé, capaz que me pueden presentar alguna tesis que afirme lo contrario y me tengo que retractar. Bueno, está bien. Pero aquel que hace los deberes en el noviazgo no se lleva ninguna sorpresa en el matrimonio, ¿no? Entonces, hay que hacer los deberes en el noviazgo. ¿Qué sé yo? No sé. Por lo menos así lo veo yo, diría un antiguo referí, creo que era, ¿no? Amigos, me voy a ir porque si no, a mí me van a dar carta de divorcio, chicos.